El componente que tiene la conquista de América de empresa privada. Bueno, tiene casi todo. Es que si no hubiera sido imposible. Es que no se podía centralizar, la tecnología de la época no lo permitía, y en el caso de que se hubiese intentado centralizar la conquista, pues seguramente los españoles seguirían todavía en el Caribe. Quizá hubieran dado el salto a tierra firme 100 años o 150 años más tarde, pero no a la velocidad que se hizo. Se capitulaba ante el rey, se montaba una empresa realmente, más empresa en el sentido estricto de la palabra, un emprendimiento de un tipo, generalmente no con muy buenos modales, una persona ruda, claro, dispuesta a jugarse la vida para adentrarse en lo desconocido. Porque te jugabas la vida. Se jugaba la vida, claro. Y muchos la perdían, ¿eh? Claro, nos recordamos los que consiguieron salir con vida de aquello, pero es un poco como las startups, ¿no? Conocemos las que han ido muy bien, pero otras fracasaron. Luego ya cuando ya estaba conquistado el territorio, ya se organizaba. Se organizaba en torno a cabildos, se creaba un virreinato, posteriormente ya en el siglo XVIII aparecen las intendencias, pero lo que es la conquista tuvo que ser necesariamente privada. Es que no había otra manera. Si la corona de Castilla en el año 1500 tiene que plantearse llegar a Chile, que no sabe ni dónde está, y fundar una ciudad allí que se llama Santiago de Chile, es que creo que a veces no somos conscientes que Chile está en el otro lado del mundo. Es decir, que si tomamos un avión ahora mismo en Madrid, pues tardamos como 12 horas en llegar allí, y no sé cuántos usos horarios, y en el otro hemisferio y tal. Bueno, pues lo que descubrimos es que cuando se cumple el centenario del viaje de Colón, Chile ya está más que fundado y habitado. Y hay un capitán general en Chile, y hay una administración española estable y consolidada, ¿no? ¿Y esa organización, Fernando, política y administrativa en América es un reflejo de España? Total, está replicado hasta las instituciones. De hecho, el propio Hernán Cortés puede conquistar México porque la América española no se organiza de manera colonial, sino que se replica el modelo castellano, esencialmente. Cuando llega Cortés a Veracruz, bueno, no llega a Veracruz, llega a una costa que luego sería Veracruz, y se quiere independizar del gobernador de Cuba, de Velázquez, lo que hace es fundar una ciudad, lo que hubiera hecho cualquier castellano. En cabildo abierto, hizo que sus hombres le nombrasen alcalde, y allá donde unos castellanos en una tierra sin conquistar nombraban a un alcalde, y ya era un cabildo. Envió un bergantín para España para informar al rey que había una nueva ciudad que se había constituido conforme a la ley. Cortés fue un conquistador, a pesar de la leyenda negra en este caso, que no era ni mucho menos analfabeto, ni era, bueno, un tipo que tenía muy gallardo, muy valiente, muy echado para adelante, pero tenía cultura. Él había estudiado en Salamanca, era una persona que conocía la legislación, conocía el derecho lo suficiente como para hacer la jugada que le hizo a Velázquez, ¿no? Bien, eso vino a demostrar que la Veracruz que él funda, cuando llega a las costas de México en 1519, tiene la misma categoría de ciudad que cualquier otra ciudad castellana donde estuviese. Es decir, el español que vivía en Santiago de Chile, por seguir con el ejemplo chileno, era igual que el español que vivía en Toledo. La estructura además administrativa era la misma, y el poder, en el caso de América, sí el poder local era mayor porque estaba muy lejos, claro, el monarca lo podía controlar menos. De ahí que el centro del poder indiano eran los cabildos, las ciudades. Además, aquello era extensísimo, ¿no? Es decir, el virrey le costaba llegar a los extremos de su virreinato. ¿Y la palabra saqueo es una palabra suficiente para definir la aventura española en América? Bueno, evidentemente en la conquista hubo saqueos, pero si solo hubiera habido saqueos, si lo definimos exclusivamente como un saqueo, bien, el saqueo se hubiera acabado en un momento dado y se hubieran vuelto. El saqueador llega, saquea y se vuelve. Ya está. No crea nada, no construye nada. Pero los españoles que llegaron allí sí lo hicieron, sí, se quedaron, para empezar lo convirtieron en su hogar y crearon una nueva sociedad. Luego no saquearon. No hubo una lógica extractiva en aquello. ¿Cómo se explica que lo que se tarda 300 años en construir de una manera muy paciente tarde apenas 15 años en deshacerse? Pues porque era parte integral del reino. ¿Son las lógicas internas de los imperios? Sí, es que es una guerra civil. Es que lo que se da en la manera en la que se desmonta el Imperio español es muy distinta a cómo se desmonta el Imperio británico. El Imperio británico tenía colonias, esencialmente.
colonias que estaban supeditadas a la metrópoli. La ciudad más grande del Imperio Británico, la más importante, su centro económico, su corazón era Londres. En el caso del Imperio Español no era así. La ciudad más grande no era Madrid. Madrid vivía el rey y ya está, a partir de 1562. Pero la ciudad más grande del Imperio era la Ciudad de México. No lo olvidemos, ni siquiera era la ciudad más grande del imperio en este lado del mundo. Sevilla o Nápoles eran más grandes que la capital, que la corte, vamos. Eso ya nos quiere decir algo. Luego, el hecho mismo de que un español que viviese en México, o en Venezuela, o en Perú, o en cualquier otro sitio de América, tuviese los mismos derechos que uno que viviese en la península, tuvo dos consecuencias. La primera es que mucha gente se fue a vivir allí. Muchísimos españoles. España perdió continuamente población, sobre todo en los siglos XVI y XVII, porque la vida en las Indias era mejor. Se vivía mejor en las Indias que en la península. Esto dio problemas, por ejemplo, en Andalucía. Los señores se quejaban amargamente ante el rey de que se les iban los braceros. Se subían en un barco en Sevilla y pasaban a las Indias, ¿no? Y podían hacerlo sin ningún problema, porque sabían que, bueno, que aquella tierra podía llegar a ser dura, pero también que estaba llena de oportunidades. Era un lugar que durante 300 años apenas hubo guerras, más allá de las costas del Caribe. Las ciudades no estaban fortificadas, quitando las ciudades del Caribe. Ciudad de México no tenía murallas, Ciudad de Guatemala tampoco tenía murallas, Bogotá tampoco tenía murallas, no hacían falta, tampoco había soldados. Lo que se produce es una guerra civil entre españoles, y como las guerras civiles, aparte de ser muy sangrientas, hacen que los acontecimientos se precipiten. Es decir, no había negociación posible. Pues sucedió lo que tenía que suceder cuando pues no lo sé, como esto ha sucedido en otros momentos de la historia de España, en el que se producen deserciones, a veces voluntarias y otras no. Pongamos por caso el caso de Ceuta. Ceuta había sido parte de Portugal, y cuando la corona portuguesa y española se unen en 1580, en 1640 la monarquía portuguesa se separa, pero Ceuta se queda con el rey de España. De hecho, todavía Ceuta tiene el escudo de Portugal en su bandera. Bien, los ceutíes quisieron seguir dentro, siendo súbditos del rey de España, les convenía por una serie de razones. Pero pongamos por caso que hubieran decidido no hacerlo. Bien, en ese caso hubiera habido una guerra y seguramente les hubiese tocado al rey en aquel momento, que era Felipe IV, mandar unos barcos para someter la ciudad. Bien, la posibilidad de frenar eso desde la península era imposible, porque el problema lo tenía dentro. Es decir, hubo independentistas que habían sido realistas previamente. San Martín en Argentina, antes de convertirse en un independentista furibundo, un rioplatense, había servido en el ejército del rey, había combatido en la batalla de Bailén. O'Higgins era hijo del virrey español del Perú. Y las historias además son fabulosas en casi todos los casos, que ves que en la mayor parte de ellos son criollos de clase alta, perfectamente imbricados en aquella sociedad, ¿no? Es decir, españoles, vamos, en una palabra. En otros, como en Centroamérica, la independencia se produjo de manera todavía mucho más caprichosa. En Guatemala, por ejemplo, el último capitán general español, Guatemala era una capitanía general dentro del Virreinato de Nueva España, se convirtió en el primer presidente de Guatemala, un tipo de Vizcaya llamado Gabino Gainza. Esto a los guatemaltecos de nuestro tiempo les produce cierto estupor, pero es que es la verdad. Él dijo, ¿que vais a declarar la independencia? Bueno, vale, ya está declarada. Eso fue el 15 de septiembre de 1521. Bien, ¿le importaría a usted ser presidente de la nueva república, ya que conoce usted cómo se lleva la administración? Los resortes de la administración. Sin problemas, claro. Él no percibió que hubiese ningún cambio sustancial. Bueno, que esto se va a seguir llamando como se llamaba, Guatemala, y bien, pues que ahora no va a venir un barco de España todos los años, qué sé yo, a traer cédulas firmadas por el rey y tal. Es más, si piensa una cosa, en España se siente muy pesadamente la pérdida de Cuba, porque Cuba se la quitan a nuestros antepasados, al igual que Puerto Rico. Pero México, Guatemala, Honduras, Colombia no se la quitan. Son los propios españoles. Se habla de un desastre del 98, pero no se habla de unos desastres de previos. 1825. No se habla de Ayacucho en términos de desastre, pero sí de la batalla de Santiago de Cuba. Bueno, pues son unos españoles que han decidido ponerse por su cuenta. Ya está, nada más. Otra cosa, ya habría que hacer un análisis más de historia de América que de historia de España, es el modo en el que lo hicieron. Podrían haberlo hecho mejor, y que viene a explicar pues, los problemas que ha encadenado Hispanoamérica en los últimos 200 años, ¿no? Es decir, que si quizá lo hubiesen hecho un poco al estilo de como lo hicieron los canadienses o los australianos, pues no les hubiese ido tan mal. Pero bueno, esto se escapa ya de la contrahistoria de España.